Una aproximación distinta a esto del modelado de texto, que creo que puede tener muchas aplicaciones interesantes. Ya hemos hablado, se ha hablado aquí de modelado de documentos con PCA. Nos acaban de hablar de cómo podemos modelar estas redes de interacción genética, modelando documentos de alguna forma. Yo, de los que les voy a hablar es de cómo modelar texto de diferentes tamaños, desde palabras, pueden ser oraciones, párrafos, documentos, utilizando redes neuronales y en particular unas redes que se llaman redes de convolución, que son unas redes que espero el material que traigo pueda quedarles claro cómo funcionan. Bueno, este es el plan, ¿no? Hablar muy brevemente de lo que es la minería de texto, esto de las representaciones embebidas, que es un poco retomar las ideas que ya se han estado planteando aquí de utilizar vectores numéricos para representar palabras, hablar brevemente de lo que son las redes de convolución y cómo las aplicamos a un problema de minería de texto. Bueno, cuando hablamos de minería de texto, básicamente la ruta clásica, digamos, es que partimos de un corpus de documentos, como puede ser la Wikipedia, como nos platicó Igor, documentos que salieron de redes de transcripción, como hace un momento, que están organizados de alguna forma, los cuales normalmente se preprocesan, ¿no? Típicamente en lenguaje natural, pues como decíamos, ¿no? Las palabras demasiado frecuentes pues se pueden ver como ruido y a veces nos interesa eliminar esas palabras y en algunas ocasiones también nos interesa, por ejemplo, si tenemos diferentes declinaciones o formas de escribir una misma palabra, aplicamos lo que se conoce como stemming, o en español podemos hacer también lematización, ¿no? Que es ir a la raíz de la palabra. Después utilizamos un modelo, por ejemplo, bueno, como ya se ha platicado aquí, los modelos componentes principales. Yo lo que utilizo son redes neuronales, o también se pueden utilizar modelos de probabilidad, como les voy a explicar un poco más adelante. Y posteriormente se hace el análisis, la interpretación de los datos, ¿sí? Lo que me interesa son particularmente los modelos, porque me dedico esencialmente a la inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural. Entonces, la pregunta que espero poder darles elementos de respuesta es cómo podemos utilizar las redes neuronales para aprender representaciones de texto. Hasta ahorita lo que hemos visto es que, dado un corpus de documentos, un texto dado, pues los datos son lo que son y los analizamos en función de pues, las estadísticas y el análisis en componentes principales de estas cosas. Lo que aquí queremos es ver si podemos aprender distintas formas de representar texto. Para eso, voy a hablar un poco de lo que son estos modelos de espacio de vectores. Entonces, bueno, ya sabemos que el texto lo podemos representar como un vector, ¿verdad? De n dimensiones, donde lo que queremos es que esos vectores nos den información, sobre todo de tipo semántico, ¿sí? Sabemos que hay el lenguaje, ¿no? La sintaxis y la semántica son dos campos separados y que normalmente pues una cosa no lleva a la otra, ¿no? La semántica es un campo muy particular y es un reto, ¿no? Para una computadora en inteligencia artificial pues que la máquina logre entender, entre comillas, texto. Entonces, aquí quiero hacer una reflexión porque se ha hablado mucho de la relación entre palabras, la relación entre documentos, pero ¿a qué nos referimos con esa relación? Entonces, hay una distinción muy clara, por ejemplo, entre que dos cosas están relacionadas o que dos cosas son similares, ¿no?
Una cosa no necesariamente implica la otra. Entonces, por ejemplo, si pensamos en cuál es la relación entre estos dos objetos lingüísticos, pues podemos encontrar que son similares porque habla de dos ciudades, porque hay dos colores ahí, o porque las dos cosas son equipos de béisbol, ¿sí? Entonces estamos hablando de similitudes a diferentes niveles que podemos establecer en función de cómo representamos ese texto. Y esa es un poco la idea que quiero transmitir aquí. O sea, dependiendo de cómo representamos esas palabras, es que podemos encontrar relaciones de similitud a diferentes niveles. Entonces voy a darles, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no?, 4 documentos de juguete, que son estos en inglés porque se facilita mucho para poder analizarlos, ¿no? México Football Team, Mexico Football Games, England Rugby Team y England Rugby Games, ¿no? Y voy a hacer un modelito muy sencillo que consiste en representar cada palabra por el conteo de vecinos que tiene. Entonces, si yo tomo México, ¿no?, y tomo todas las palabras del vocabulario y las acomodo aquí en función de una posición antes de la palabra en cuestión, ¿no? México, una posición antes, pues no hay nada, ¿verdad? Fútbol, una posición después, aparece 2 veces, ¿no?, en Football Team y Football Games. Germany, pues no aparece tampoco, Rugby tampoco. Team, una posición después no, pero 2 posiciones después sí, una vez, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces hago eso para cada palabra, hago lo mismo para fútbol, hago lo mismo para England y para rugby, y lo que nos podemos dar cuenta es que de esta representación muy simple ya podría yo extraer que México e England hay cierta similitud, ¿no?, por el patrón que se genera, y entre fútbol y rugby hay cierta similitud también por ese patrón, ¿sí? Es un poco la idea que queremos explotar con esta cuestión de las redes neuronales. Entonces, si ustedes observan, digamos, este tipo de modelos, ¿no?, muy sencillos, podrían ser útiles, pero el problema es que generan muchos ceros, por una parte, ¿no? Habría demasiados ceros, lo que se dice que es un vector disperso. Y por otra parte, pues serían vectores demasiado grandes, ¿no? Porque en documentos como los que acabamos de ver, o la Wikipedia, ¿no?, que son millones de palabras, pues tendríamos vectores de dimensión de millones, ¿no? Entonces, procesar eso es poco práctico. Entonces, lo que buscamos es embeber o representar, digamos, las palabras. Si se fijan, este es un espacio, pues, de enteros, ¿no? Entonces, lo que queremos es que ahora representar palabras en un espacio de reales, de números reales, un espacio de vectores, pero de números reales, en donde podamos tener relaciones semánticas de este tipo, ¿no? Es decir, si decimos que el gato camina en el cuarto, pues eso, la representación de eso debería de parecerse a el perro corre en la sala, ¿no? Porque son cosas que, como hemos venido diciendo aquí, si seguimos esta hipótesis de la semántica distribucional, son cosas que se dicen en contextos similares, ¿no? Entonces, la hipótesis distribucional es que las palabras que ocurren en contextos similares tienen significados similares, ¿no? Entonces, la idea es que podamos tener representaciones donde palabras que puedan tener una relación semántica, ¿no?, aparezcan en ciertas partes del espacio y que otras palabras que no necesariamente tienen cercanía con esas aparezcan en otra región del espacio. Entonces, estas representaciones embebidas o word embeddings en inglés se inspiraron de modelos estadísticos del lenguaje. Entonces, brevemente les explico qué es un modelo estadístico del lenguaje. Esencialmente, el objetivo de un modelo estadístico del lenguaje es construir una distribución de probabilidad conjunta de todas las palabras de un documento o de un conjunto de documentos.
Entonces, si tenemos n palabras, ¿no? Y hago una descomposición de la distribución conjunta de esas n palabras, pues puedo pensar que la primera palabra, W1, es independiente de cualquier otra, y después empiezo a descomponer, ¿no? W2, P de W2, dado que W1 ya apareció, por P de W3, dado que W1 y W2 ya aparecieron, y así sucesivamente hasta llegar a la última palabra, dado que la primera hasta la n-1 aparecieron, ¿sí? Entonces esto lo represento como este producto de k igual a 1 hasta n de P de WK por dado W1 hasta k menos 1, ¿sí? Entonces, la idea es cómo podemos aprender, ¿no?, estas distribuciones de probabilidad condicionales para construir la distribución conjunta. Entonces, podrán imaginar que es un problema bastante difícil, ¿no? Porque, bueno, puede ser que estas dos primeras probabilidades pues, sean relativamente fáciles de calcular, pero conforme vamos creciendo, el número de palabras se vuelve extremadamente complicado, o son muy pequeñas, ¿no?, esas probabilidades. Y por supuesto, queremos modelos tal que la probabilidad de que el gato se sienta sobre el tapete sea mayor que el tapete se siente sobre el gato, ¿no? Entonces, hay una restricción también sintáctica, digamos, ¿no? Entonces, una de las esto es lo que en inteligencia artificial se le llama como el curse of dimensionality, ¿no? ¿Cómo se podría traducir en inglés, en español, perdón? La complejidad, ¿no?, de la dimensionalidad, pues es un gran problema. Entonces, en el 2003, este señor Joshua Bengio, que es una eminencia en estas cuestiones de machine learning y de redes neuronales, propuso que se podía utilizar una red profunda, una red neuronal profunda, para aprender esa distribución de probabilidad. Entonces, la idea era que tenemos aquí los índices de las palabras desde 1 hasta n, ¿no? Y vamos a aprender cada una de las distribuciones condicionales por medio de esta red, con la hipótesis, pues, de que si dos palabras tienen el mismo rol y el modelo produce vectores característicos precisos, esos puntos estarán cercanos uno de otro, ¿no? Entonces, la idea es aprender estas representaciones de aquí. Esta C de aquí es una representación numérica de cada una de las palabras, ¿no? Empieza aquí con valores pseudo-aleatorios o aleatorios, se propagan hacia la salida, y acá en la salida, esto que se llama aquí softmax es una capa que lo que hace es calcular una distribución de probabilidad sobre todos los nodos de salida, de tal suerte que cada uno de estos nodos es un número entre 0 y 1, y la suma de todos esos números debe dar 1, ¿sí? ¿Y qué son todos estos nodos? Son todas las palabras del vocabulario. Entonces, si tenemos miles, cientos de miles de palabras, pues ese vector va a ser de ese tamaño, ¿sí? Entonces, la idea es que en función del contexto, acuérdense que si tenemos estas distribuciones de probabilidad, esto es un unigrama, ¿no? Es decir, es una distribución de una sola palabra. Esto es un bigrama, es la concurrencia de dos palabras, ¿no? El que sigue es un trigrama, y así sucesivamente. Entonces, en función de los enegramas que queramos nosotros modelar, pues es el contexto, ¿no? 2 palabras, 3 palabras, que vamos a tomar en cuenta aquí para poder hacer la predicción acá arriba. El problema con esto funcionó muy bien, excepto que tardaba semanas en correr, ¿sí? Era demasiado lento. Entonces, 10 años más tarde, llegó este señor Mikolov, que hoy trabaja en Google, y se le ocurrió que podía retomar la idea de Bengio, tomar aquí estos índices de las palabras de entrada, quitar esta cosa de aquí en medio y quedarse nada más con estas representaciones y esta salida.
Y entonces, con redes neuronales muy sencillas, que le llaman superficiales, shallow, es decir, no son profundas, a diferencia de esta red que era profunda, es decir, había muchas capas. Mikolov propuso una red de una sola capa oculta, de hecho, en la que la entrada, ¿sí?, es el vocabulario, ¿no? Tú tienes de una a v palabras, entonces esto es lo que se llama un one-hot vector, donde cada palabra enciende, ¿no?, cada una de estas cosas. Y una capa oculta de un tamaño n arbitrario, que típicamente n es 50, 100, 200, 300. Y la salida es este mismo vector de vocabulario v, donde la idea es que, dado aquí una palabra, tú quieras una de dos: o predecir el contexto de esa palabra, o dado un contexto, predecir la palabra que va en el contexto, ¿no? Es decir, estás modelando las distribuciones condicionales, ¿sí? Y lo interesante aquí es que esta matriz de pesos, ¿sí?, que es de v por n, ¿no?, es la matriz que va a representar el vocabulario. Entonces, cada una de las filas de esta matriz, porque es de v por n, representa cada una de las palabras del vocabulario representada por un vector de tamaño n, ¿sí? Entonces, una vez que la red aprende, una vez que la red es capaz de, dado un contexto, predecir una palabra, o dado una palabra, predecir el contexto, el entrenamiento de la red hace que estos pesos se vayan modificando, y esas son las representaciones embebidas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no?, tienes aquí una frase que no significa nada, pero pues que ahí está, ¿no? La probabilidad de escritorio, dado que por qué un cuervo se parece a algo escrito, una cosa así, ¿no? Bueno, el hecho es que tú aquí tú puedes entonces modelar aquí un bigrama como este, ¿no? Quieres saber la probabilidad de desk dado written. Entonces, la entrada es written y la salida debe ser desk. Hasta que la red aprende a hacer ese mapeo, esa relación, sabes que está bien entrenada. Obviamente aquí le pasas todas estas una a la vez, ¿no?, durante varias épocas, hasta que la red converge y aprende. Entonces, al final, esta matriz de pesos de aquí, ¿no?, podemos extraer los vectores y obtenemos cosas bonitas, interesantes, como, por ejemplo, aquí nada más es una representación de palabras con 10 en 10 dimensiones, ¿no? Entonces, tenemos aquí la palabra person, la palabra need, la palabra friend y la palabra want, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, este vector pues no se parece mucho a este, es decir, person no se parece mucho a need, pero sí se parece a friend, ¿no? O sea, esta componente de aquí está bastante larga, estas dos de aquí tienen una altura similar, etcétera. Hay cierto parecido, ¿no? Lo mismo entre need y want, ¿sí? Estos dos vectores se parecen entre ellos y no entre ellos, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas son las que estamos buscando para modelar aspectos semánticos. ¿Cuál es una de las ventajas que encontramos en este tipo de modelos? Es, por ejemplo, tomen ustedes el vector de rey, ¿no?, de la palabra rey, súmenle el vector hombre y al cual le quitamos mujer, se lo sumamos a rey y lo más parecido es reina, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, la dirección, ¿no?, codifica, por ejemplo, género. Entonces, tenemos relaciones entre tío, tía, rey, reina, hijo, hija, ¿no? Hacia allá es más femenino y hacia allá, pues, representa mayor estatus, ¿sí? Bueno, esos son del tipo de cosas que nos interesan investigar y tratar de modelar relaciones más allá de las palabras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ciertas oraciones? Ahorita lo que queremos es, por ejemplo, aplicarlo al análisis del discurso, ¿sí? Relaciones discursivas
que podamos modelar con estas cosas y ver si podemos encontrar ahí relaciones interesantes, ¿no? Ok, les platico de un proyecto que hicimos hace poquito con estas redes de convolución, que forma parte de la nueva generación de redes neuronales que se le atribuyen a esta famosa corriente del deep learning, ¿no? Y bueno, estas redes nacen de una inspiración biológica, como casi todas las redes neuronales que hay en inteligencia artificial. No sé si conozcan ustedes este experimento, pero resulta que en los mamíferos, nosotros y pues los gatos, que fue donde iniciaron el experimento, hay ciertas neuronas de la corteza visual que están especializadas en detectar ciertos patrones, ¿no? Entonces, hicieron un experimento hace ya varios años en donde conectaron directamente a ciertas células de la corteza visual de un gato electrodos, y aquí cambiaban los patrones, eran nada más líneas, ¿no? Líneas verticales, líneas horizontales o diagonales, y ciertas neuronas reaccionaban a ciertas líneas. Es decir, no todas las neuronas reaccionaban a las mismas líneas, sino había neuronas que estaban especializadas en detectar el patrón de las líneas diagonales, por ejemplo, ¿no? Entonces, inspirados en eso, nacen estas redes de convolución. ¿Qué es una red de convolución? Imaginen ustedes, tienen aquí una imagen, ¿no? Que es la que están viendo aquí, que podemos representar con números. Y entonces, en lugar de procesar toda la imagen de un jalón, lo que vamos a hacer es colocarle una máscara, ¿sí?, más pequeña, que es como si esa máscara se especializara en buscar ciertos patrones en la imagen, ¿no? Y que el procesamiento de esa máscara con toda la imagen va a generar un número, es decir, algo que dé como salida la convolución entre la máscara y la imagen, para generar una salida que normalmente, más pequeña, ¿sí? Una salida más pequeña. ¿Ok? Entonces, la operación de convolución es simplemente multiplicaciones y sumas, no es gran cosa, pero da resultados sorprendentes, porque lo que queremos es tener muchas máscaras, ahorita les voy a mostrar, pues para detectar muchos patrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esta máscara que corre con la imagen genera un feature map o un mapa de características, ¿no? Que si le cambiamos la máscara, aquí la ven así apuntando a la derecha, aquí a la izquierda, aquí apunta a la derecha. Perdón que corre muy rápido, pero normalmente hay ligeras variaciones entre los mapas de características que se producen a la salida, ¿no? Entonces, la idea es tener muchas de estas máscaras para encontrar diferentes características de la imagen que después nos den información sobre un aspecto en particular de la imagen, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, partimos de máscaras que tienen valores aleatorios, todas iguales, y conforme va aprendiendo la red, las máscaras se van especializando de tal suerte que, pues, se especializan en detectar ciertos patrones, ¿no?, que se van diferenciando unos de otros. A diferencia de los enfoques tradicionales en redes neuronales, lo que se hacía antes, bueno, lo que se hace típicamente es que, como la dimensión de una imagen es muy grande, ¿sí?, típicamente se buscaban features o características de esa imagen que fueran informativas para meterlas a la red. ¿Por qué? Porque si la imagen es de 1000 por 1000, tenemos 1.000.000 de valores de entrada, 1000 por 1000 píxeles, ¿no? Tenemos 1.000.000 de valores de entrada, y eso computacionalmente es muy pesado para una red neuronal típica. Entonces, lo que se hacía era decir, bueno, vamos a extraer de la imagen algunos features, algunos rasgos característicos. Entonces, por ejemplo, ¿no?, lo que se hacía aquí era decir, bueno, pues vamos a calcular, por ejemplo, todas las líneas horizontales que hay, o las líneas verticales, o variaciones de píxeles vecinos,
Y todos esos son features que caracterizan esta imagen. Entonces, si extraemos esos features, obtenemos un vector de 10, 100 dimensiones y eso ya lo podemos meter a una red. A diferencia de eso, lo que hacemos aquí es meter toda la imagen y dejamos que los filtros aprendan esos features. O sea, lo que queremos es que la red solita nos diga cuáles son las características relevantes en esa imagen. En función de la tarea, ¿no? Si lo que quieres es clasificar o lo que quieres es agrupar. Normalmente son tareas de clasificación. Entonces, en función de esa tarea, la red aprende a extraer esos features y los codifica en estos filtros, ¿sí? Entonces, en principio, lo que tú quieres es que la red se haga cargo sola de encontrar los rasgos que son importantes y codificarlos en estos filtros. Entonces, típicamente, ¿no? Aplicaciones de clasificación, las arquitecturas son profundas porque, bueno, tienen varias capas de convolución, de activación. Esta es una capa de activación ReLU, que significa algo como Rectify Linear Unit, ¿sí? Típicamente se usan sigmoides, ¿no? Que es una S de 0 a 1, pero estas ReLU dan mejor rendimiento porque la ReLU es una vale 0 hasta 0 y después es una línea recta, es una relación lineal con la entrada, ¿sí? Entonces no se satura tan rápido como la sigmoide y eso tiene una ventaja para procesar datos de alta dimensión. Entonces, después viene una capa de pool, donde el pool básicamente es cómo agrupo la salida del filtro, ¿sí? Entonces puedo, por ejemplo, tomar estos 4 números y agruparlos tomando el mayor, luego tomo estos 4, tomo el mayor y así sucesivamente, y eso es lo que se llama el pooling, ¿sí? O sea, reduzco la dimensión de la salida de la red y lo que hago después es apilar estas capas, ¿no? Convolución, ReLU, hago un pooling, vuelvo a hacer la convolución sobre ese pooling, ReLU, convolución, etcétera, hasta que obtengo la salida, que normalmente es un softmax, que me da la probabilidad, ¿no? Entre las clases de que lo que estoy viendo, pues aquí, ¿no? El coche tiene mayor probabilidad que el camión o el avión o el barco, etcétera, ¿sí? Eso es lo que típicamente se hace. Bueno, entonces, ¿cómo usamos estas redes nosotros para aprender estos word embeddings y sentence embeddings? O sea, lo aplicamos a palabras y a frases. Este trabajo lo acabamos de presentar en esta conferencia de Pattern Recognition. Perdón que está en inglés, pero pues las saqué de ahí de la conferencia. La idea era pues tratar de investigar estas propiedades espaciales de la red de convolución para ver si podíamos generar de un solo golpe representaciones embebidas tanto de palabras como de oraciones. Y la tarea que nos propusimos, tomamos un trabajo ya viejo, porque era relativamente sencillo y ya había datos etiquetados, que eso es súper importante. Un trabajo de esta persona, Teufel, que su tesis doctoral la hizo en generación de resúmenes automáticos de artículos científicos. Y entonces lo que ella hizo fue que a mano, con personas expertas, ¿no? Tomaron artículos de lingüística y artículos, no recuerdo de qué otro campo, se pusieron a curar literalmente muchos artículos científicos en estos campos y etiquetaban cada una de las oraciones por una función discursiva. Entonces, por ejemplo, tenían estas 7 etiquetas, ¿no? Aim, objetivo, que es Statement of Research Goal, o sea, cualquier oración que propusiera o que hablara
de cuál es el objetivo de la investigación se etiquetaba como aim, background, description of generally accepted background knowledge, es decir, si tú ponías una oración que dijera, pues el cálculo de los valores de entropía se hace mediante la eso es background, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces tomaron esto y, por ejemplo, aquí, no sé si lo alcancen a leer, pero aquí hay algunos ejemplos de oraciones de aim, ¿no? Entonces dice, this paper discusses the lexicographical concept of lexical functions, bla, bla, bla. Entonces eso es aim, ¿no? Background. English has very limited system marking little more than plurality and nouns, etc., ¿no? Entonces, así fue como fueron etiquetando frase por frase no recuerdo ahorita cuántos artículos eran, y pues ya pueden ver un poquito la complejidad del problema, porque lo que queremos es modelar estas oraciones, ¿no? Para que la red aprenda a identificar la etiqueta, ¿sí? Entonces, el asunto es que, por ejemplo, hay palabras pues, que se repiten en una oración y en otra. Aquí la palabra example, ¿no? Aparece aquí en esta clase, que es other, y aquí también aparece example en esta clase, que es own, ¿sí? Entonces, misma palabra en diferentes contextos no se ve sencillo. Entonces, lo que hicimos también aquí es que teníamos diccionarios. Esto es importante, ¿sí? Es decir, una misma palabra podía tener una representación en un contexto y nos permitíamos que tuviera otra representación en otro contexto. Entonces, teníamos un diccionario de palabras para una etiqueta y otro diccionario de palabras para otra etiqueta. Después lo que hicimos fue generar un solo diccionario para todo el vocabulario. Entonces, ¿cómo representamos las oraciones? Sabemos que una oración es una secuencia de palabras. Cada palabra está representada por un vector. Inicializamos aleatoriamente ese vector y construimos una oración mediante esta matriz. Entonces, la oración es el conjunto de vectores, ¿no? De cada una de las palabras de la oración textual, más un posible número de vectores de relleno. Es decir, como las redes de convolución típicamente están hechas para trabajar con imágenes siempre de la misma dimensión, ¿sí? O sea, es decir, tú vas a entrenar la red con imágenes de 1000 por 1000, pues todas las imágenes que les presentas tienen que ser de 1000 por 1000, ¿no? O de 100 por 100. Entonces aquí, para, digamos, subsanar el problema de la variabilidad de la longitud de la oración, decidimos utilizar un número arbitrario de 100 palabras por oración. Entonces, las oraciones que tenían menos palabras, pues les poníamos los vectores de las palabras que tienen más el resto de vectores de relleno, ¿sí? Y entonces así terminábamos con una matriz, ¿no? Por cada oración tenemos aquí las palabras de la oración más los vectores de relleno. Y la idea que se nos ocurrió es que lo que queremos es aprender los vectores, ¿sí? Porque inicializamos la matriz con números aleatorios que no tienen relación entre ellos. Y lo que queremos es que terminen esos vectores pues, con relaciones entre ellos en función de cómo vienen asociadas las palabras, ¿no? Espacialmente. Entonces, lo que hicimos fue que esta matriz de aquí es la matriz de entrada, la matriz de cada una de las oraciones. Tenemos la máscara, los filtros de los que hablé hace un momento, que esos queremos que los aprenda también la red. Pasamos por la capa de convolución, la capa de pooling, y luego al final tenemos una red totalmente conectada con un softmax a la salida. ¿Qué nos daba el softmax? La clase a la que pertenece cada oración, ¿sí? Teníamos las etiquetas, aim, own, etcétera, y eso era lo que queríamos que predijera la red. Y la idea aquí era que con el algoritmo de backpropagation, que es con lo que aprenden las redes, normalmente este algoritmo de backpropagation lo que hace es que aquí a la salida calculas un error y propagas el error
de una forma ya bien establecida, matemáticamente probada, que hay convergencia, es como un descenso de gradiente, ¿no? Vas minimizando el error cuadrático, hay otro tipo de errores, y lo que vas haciendo con ese proceso de minimización es ajustar los pesos y ajustar las máscaras, ¿sí? Es decir, ir cambiando los valores de los pesos de la red y de las máscaras. Pero lo que no se hacía era modificar la entrada. Entonces, tú le metes una imagen, se propaga, te dice es un barco, pero no, es un coche. Entonces hay un error, retropropagas, aprende la máscara, le metes un barco, te predice que es un coche, propagas hasta que le pones un coche y te dice que es un coche, ¿no? Pero aquí lo que queríamos era que la máscara nos ayudara a modificar la entrada, porque la entrada para nosotros eran números aleatorios y queríamos sacar números pues que tuvieran relación, ¿no? Porque son palabras. Entonces, utilizamos la máscara modificada para cambiar la entrada. Entonces, la entrada siguiente era la entrada anterior menos la corrección con las máscaras ya actualizadas de la imagen actual, ¿sí? Y esta operación aquí es la operación de convolución. Entonces, hacíamos la convolución entre la máscara actualizada con la imagen de entrada, que son los vectores de las palabras, para calcular esas representaciones. Esta es la arquitectura. La entrada, teníamos aquí 16 filtros de 5x5, una capa de pooling y una fully connected. Al max pooling son las amarillas. Estas eran capas de convolución y esta de aquí es la totalmente conectada y el softmax a la salida. Entonces, esto es un ejemplo. Lo corrimos en dos escenarios. Queríamos ver si la red era capaz de darle estructura a los datos de entrada. Entonces, lo que hicimos primero fue generar matrices con números aleatorios, pero que no tenían un significado lingüístico, es decir, no eran matrices que hubiésemos generado de las frases, sino eran matrices que eran totalmente arbitrarias, ¿no? 100% números aleatorios. Se los metimos a la red y nos creamos artificialmente 5 clases, ¿sí? Y entonces vimos que la red pues podía generar cúmulos que hacía que los rojos pues estuvieran cerca de los rojos, los verdes cerca de los verdes y así. Entonces eso nos entusiasmó porque dijimos, pues la red sí es capaz de darle estructura a los datos, ¿sí? Entonces hicimos lo mismo con las palabras esto fue con un solo diccionario por clase. Estas curvas son curvas de... La curva azul es la de aprendizaje, la curva verde es la de validación, ¿no? La precisión que va de 0 a 1. Y entonces vimos que cuando teníamos un solo diccionario por clase, pues la red aprendía bastante bien, ¿sí? Aprendía a distinguir las oraciones, las clases de las oraciones. Pero cuando generábamos un solo diccionario para todo el corpus, ya no se comportaba tan bien, ¿sí? Porque los vectores pues ya no reflejaban tan bien la semántica. Sin embargo, a pesar de que no fue tan bueno el resultado, sí estuvimos por arriba del azar, ¿sí? Porque aquí ya eran textos, eran 7 clases, las 7 etiquetas, y obteníamos resultados mayores a 1 entre 7. Estas son algunas máscaras que obtuvimos luego del entrenamiento. Si me preguntan qué significan, no lo sé. Cómo las interpretamos, no lo sé. ¿Han oído hablar del proyecto de Deep Dream de Google? ¿No? ¿No conocen Deep Dream? Googleen Deep Dream. Google hizo un programa con este tipo de redes para generar imágenes artísticas utilizando redes neuronales a través de lo que la red aprendía o encontraba en una imagen, ¿sí? Entonces, ¿tenemos red aquí? Sí, claro. ¿Sí? Ahí está el
el navegador. Tienen ahí algunas de las imágenes que se generan por la computadora. Por ejemplo, esta es la imagen real y esto es lo que la computadora aprende o ve o detecta, ¿sí? Entonces, salen imágenes así como bastante... Sí, creo que sí. Hay unas muy bonitas. O sea, estas son las salidas que genera la red, ¿no? Bueno, en sus capas intermedias, porque es una red muy profunda. Entonces, en alguna capa intermedia saca este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, una explicación que dan es de que pues, la red, de todas las imágenes que ve del Internet, porque ve muchas imágenes, pues aprende a detectar ojos, ¿no? Y entonces pone ojos por todas partes. O que hay, ¿no?, ciertos colores que se repiten ahí en un paisaje, ¿no? El cielo, el sol, cosas de estas, ¿no? Entonces, no es que hayamos generado nuestro Deep Dream, pero pues esas máscaras son, para allá van. ¿Sí? Bueno, ahí échenle un ojo luego, para su wallpaper. Ok, pues es todo, muchas gracias. Si hay preguntas, pues con mucho gusto se las amplío, si tienen más dudas. Entonces, bueno, como les digo, una de las cosas que creo yo que se pueden explotar con estas técnicas es que ya existen muchas formas de calcular estas representaciones embebidas. Y como les digo, la tendencia es... bueno, son dos cosas. Una es tratar de ser más granular o más fino, tener mayor control en el tipo de representación, ¿no? Por ejemplo, estos de Facebook, ¿no? Hicieron su propia máquina de representación y lo puede hacer a nivel de subpalabra, ¿sí? Como por ejemplo para representar las raíces de las palabras, ¿no? O morfemas, por ejemplo. Hay formas de representar oraciones, párrafos, documentos, entonces podemos escalar el nivel de representación y la otra parte importante es cómo interpretamos esto, ¿no? Cómo interpretamos estas relaciones que se dan entre las representaciones. Entonces, por ejemplo, algo que queremos investigar es si las representaciones de relaciones discursivas explícitas, ¿no? Por ejemplo, las causales, ¿no? Hoy salí con el paraguas porque está lloviendo, ¿sí? Si esas representaciones con el explícito porque difieren de representaciones de relaciones implícitas. Salí con el paraguas, está lloviendo, ¿no? ¿Qué tanta información puede aportar justamente o de qué manera el conector explícito causal, ¿sí? Puede estar jugando un rol ahí importante en mover cosas en ese espacio o tratar de saber si estas representaciones se alejan o se acercan más con esta información adicional, cosas de estas, ¿no? O tratar de ver si efectivamente la dirección de estos vectores nos da información relativa a
ciertas cosas del texto, ¿no? No soy lingüista, colaboro con una lingüista en este asunto. Y bueno, pues estamos también trabajando en cosas de... queremos relacionar las palabras de ciertas... bueno, con un psiquiatra que nos facilitó una base de datos donde pacientes en seguimiento que fueron hospitalizados por síntomas de depresión, cómo es que están usando las palabras y qué relación tiene este uso con los indicadores, ¿no?, que los médicos siguen para ver estos síntomas de depresión, ¿no? Bueno, ya se usa mucho el análisis de sentimientos, se usa mucho en algo que está surgiendo ahora es, por ejemplo, la detección de fake news, por ejemplo, ¿no? Y también el humor, ¿sí? El humor en redes sociales o bueno, en texto, ¿no? Es muy difícil detectar si una expresión lingüística es humorística o no, o si va en serio, ¿no? Hoy tomo mi vuelo a Boston y ya traigo mi bomba portátil, ¿no? O sea, digo, es de risa, pero no sabes si eso va en serio, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos detectar cosas serias de cosas que llevan humor, por ejemplo, ¿no? Atribución de autoría, por ejemplo, si hay un texto que alguien reclama que él fue el autor de ese texto, poder detectar si efectivamente ese texto pertenece a esa persona o no, ¿sí? Por ejemplo, potenciales acosadores sexuales en Internet, ¿no? O sea, gente que se hace pasar por ciertas personas, que de pronto se conecta con, ¿no?, todo mundo, y generalmente buscan jóvenes adolescentes, y entonces a través de ese discurso, a través de esa cadena de palabras, detectar si es posible encontrar un patrón de comportamiento de un acosador sexual, ¿no? ¿Perdón? No, bueno, tienes que tener datos ya fidedignos de que efectivamente hay un acosador sexual que usó, ¿no?, esas palabras, ese estilo de escribir, ¿no? Si no tienes eso, estas cosas pues son poco útiles, ¿no? Eventualmente, pues. Porque entrenas al sistema para precisamente detectar los patrones del acosador. No, por eso, pero eso es legal, como que estás analizando un chat privado. Pues si tú tuvieras una aplicación en tu propio chat que te dijera aguas con eso es legal porque lo estás usando contigo, ¿no? O sea, de lo que aprendemos es de cosas que, no sé, las instituciones que se han preocupado por estas cosas recaban, ¿no? Por ejemplo, bueno, Twitter también es una fuente de información gratuita que hasta cierto punto puedes recolectar y no hay ningún problema, ¿no? Sí, ahorita ya tienen más restricciones por estas cuestiones que pasaron con Facebook, ¿no? Pero bueno, o sea, son del tipo de aplicaciones que se están dando ahorita. Queremos también explorar cosas como lo de los genomas y algo como lo que se platicó hoy, ¿no? A nivel de los nucleótidos, ¿no? Las cadenas de nucleótidos que conforman ciertos genes, ¿no? Ver si podemos encontrar relaciones entre objetos de ese tipo, ¿no? Bueno, pues espero les haya gustado.